Ya lo sé, ya sé que cambio siempre el ángulo de la cámara, pero es que no me convence. No sé cómo poner la cámara aquí para que esto, no sé, sea un poco interesante. No sé, todo es pared blanca, ¿sabes? Y pared blanca y pared blanca y pared blanca y pues ya, yo. No sé, si alguien tiene una idea, pues que me lo diga. Pues aquí vamos con la lista de 10 libros de teatro y no solo que os pueden molar, que lo flipas, ven, boom, yeah. Y el primero, para comprender el teatro actual. Sí, ese es el título, Para comprender el teatro actual, de Edward A. Wright. Es un libro que yo personalmente no me he leído, tengo que confesarlo. Hay varios libros de esta lista que veréis que no me he leído. Y después de estarlos viendo, echarles un ojo, aunque no sea leérmelos enteros, etc., he aquí que os puedo hacer el vídeo. Este libro me ha parecido muy interesante porque es un libro que está pensado para espectadores, para gente que a lo mejor le gusta el teatro pero no sabe por qué, o no tiene ni idea de qué narices es el teatro contemporáneo y no lo entiende y quiere saber un poco más. Cosa que por otro lado veo comprensible, porque es que hay veces que en el teatro contemporáneo no se entienden ni ellos mismos. Críticas aparte. Es un libro muy interesante porque te hace una retrospectiva de la historia del teatro y de las cosas que tienes que tener en cuenta pues, para ver una obra. Qué cosas son en las que te tienes que fijar, cuáles son las funciones de las distintas partes del teatro, de los signos que hablábamos en este vídeo, ¿os acordáis? Entonces creo que merece la pena echarle un ojete a ese vídeo. Y aquí este es un doble puesto, porque os cuento. Bueno, el primero es El héroe de las mil caras o El psicoanálisis del mito, de Joseph Campbell. Y el segundo es El viaje del escritor, de Christopher Vogler. Los dos son lo mismo, pero no lo son. Ambos tratan de una cosa, que es el monomito. Del monomito hablaremos muy pronto en el canal, porque básicamente el monomito o el viaje del héroe es lo mismo, ¿vale? Es la estructura básica de todas las historias del mundo. Es decir, que si conoces el monomito, puedes conocer la trama de una película antes de verla, o es mucho más fácilmente predecible. Campbell, en realidad, es un escritor y mitólogo, o sea, que él lo coge desde el punto de vista de la mitología, pero lo desglosa muy bien. Desglosa todas las etapas del viaje del héroe entendido como protagonista, de una manera que tú eso lo puedes poner en casi cualquier película o cualquier historia en un libro o lo que sea y cuadra. La tesis de Campbell es que realmente el viaje del héroe y por tanto el viaje de todos los héroes de las historias que leemos en realidad tienen que ver algo con nuestra propia vida. ¿Cuáles son las fases por las que pasamos para embarcarnos en nuestras aventuras, podemos decir, ¿no? Todo esto es del héroe de las mil caras de Campbell. ¿Por qué digo el del viaje del escritor? El viaje del escritor es una versión del héroe de las mil caras, pero enfocada a estudiantes y a escritores de guión o de dramaturgia. Y aquí es donde voy. Es un libro muy interesante si quieres aprender a escribir. Y sobre todo muy práctico. Bien, este libro, sí, lo siento, pero es que tenía que decirlo, porque es que es pues como lo básico de todo. De todo. Además no es muy largo, serán 100 páginas como mucho, no creo que llegue a 100 páginas. Y es probablemente el libro más importante del arte mundial. De verdad, no estoy exagerando. Es la primera poética del mundo. Es el primer tío que dijo, oye, ¿cómo hacemos arte? Pues lo hacemos así. Y no solo eso, sino que lo hace en base a unos principios que se han mantenido y se han desarrollado durante los siguientes 2000 años. Todavía somos aristotélicos. Básicamente este libro está enfocado sobre la tragedia, que es el principal género griego. Y no existían pues todas las cosas que os he contado en este vídeo porque no existían. Sin embargo, ahí ya te habla de cosas muy básicas y principales del teatro. La poética de Aristóteles es algo antiguo, es decir, que es algo que puedes estar de acuerdo y puede que no, porque ha pasado hace un montón de años. Pero sigue siendo todavía un libro referencial de debate, de estudio, porque se le pueden seguir sacando cosas después de 2500 años. Os aseguro que hay pelis que envejecen peor que la poética de Aristóteles. Y siguiendo por esa línea de libros que son más para gente que escribe o que quiere entender cómo funciona una obra de teatro, os recomiendo este libro, La escritura dramática, de José Luis Alonso de Santos. Esto es básicamente un manual para escribir obras de teatro. Y cuando se dice escribir obras de teatro, pues se escribe también guión. Lo único que cambia es el formato en muchos casos, pero los principios básicos, filosóficos, artísticos y la gran mayoría de los técnicos se pueden sacar de este libro. Este es el libro que pondrías en tu mesilla de noche, te lo aseguro. Dramaturgos, venid aquí. Boom. Y además es magnífico, ¿por qué? Porque veis que es tochaco, ¿no? Sus 400 páginas. Pero está tan bien organizado que es que da igual, porque hay tropecientas secciones grandes, hay 3 secciones grandes principales que son, y os leo, el proceso imaginativo, que es la génesis de la idea de la obra, luego proceso técnico, que es
lo que tienes que saber para escribir la obra, pues que es el conflicto, el personaje, las características del personaje, la estructura dramática, el lenguaje, yo qué sé. Y la tercera parte, el proceso filosófico. Pues todo eso te lo hace paso por paso, desde la génesis de la idea hasta el final, con ejemplos de clásicos y por qué los clásicos son clásicos, y de una manera muy sencilla, muy rigurosa, pero muy sencilla, te cuenta todo lo que tienes que saber para escribir una obra de teatro. El arte secreto del actor, de Eugenio Barba y Nicolás Avarese. Sí, Eugenio Barba, el tío este que os dije que es la leche, el de la antropología teatral. Bueno, básicamente este libro es un libro de antropología teatral. La antropología teatral no es sino el estudio de los principios técnicos de un actor, o sea, qué hace un actor para ser expresivo y qué necesita para subirse a un escenario y crear personajes y etcétera, etcétera, etcétera. Pues básicamente Eugenio Barba y Nicolás Avarese se han recorrido el mundo durante más de 30 años para ver qué tienen en común los actores y los bailarines de todas las artes escénicas del mundo. Y han dicho: pues estos son los principios técnicos, para que ustedes lo sepan. Este libro es uno de mis pilares para hablar del actor en el canal. O sea, es que es un librazo. Se dice, y lo comparto, que este libro, este pequeño diccionario, es el libro más importante actual de interpretación del mundo ahora mismo. El arte del actor del siglo XX, de Borja Ruiz. Este libro, aparte de ser el único manual de técnicas actorales escrito en español que yo sepa, que a lo mejor hay más, es un libro que básicamente te recorre la historia de todas las artes interpretativas desde Stanislavski hasta hoy. Hay algunos que se deja, por ejemplo una obra de William Layton, una obra de Molière, etc. Quiero decir, no se puede hacer todo en la vida, ¿no? Pero es un libro súper completo y es un libro que se entiende perfectamente tanto a nivel técnico como a nivel teórico cuáles son los principios de los grandes maestros de interpretación de todo el siglo XX. What the hell. De aquí he sacado muchísima información para hacer los tops que hice de técnicas actorales y prácticamente en base solo a este libro he hecho los 2 vídeos del Pisco Labis de Tespis. Sí, en el que salgo cocinando técnicas actorales, pues ese. Las acrobacias del espectador, de Gabriel Sofía. Bueno, básicamente es un libro de teatro y neurociencia, pero es una absoluta maravilla. ¿Por qué? Porque te habla de: hola, mira, soy actor, sabes los principios técnicos de la actuación, ¿verdad? Sabes qué es la expresividad, sabes qué es la presencia escénica, la imaginación, tal, todo ese tipo de cosas que usas todos los días en el escenario. Vale, ¿sabes qué es lo que te está pasando en el cuerpo y en las emociones cuando haces todo eso? No, pues aquí lo tienes. Aquí lo tienes. Bueno, este libro me lo estoy leyendo ahora, voy por más de la mitad, no me lo he terminado de leer, pero muy probablemente haga un vídeo resumen sobre el conocimiento de este libro porque de verdad es increíble. Sobre todo porque es un libro que, si te mola la ciencia, te va a molar, porque además habla de las neuronas espejo, principalmente, y de los sistemas emergentes y todas esas cosas que ahora mismo están súper en boga en ciencia. Y segundo, como lo hace desde un punto de vista neurocientífico, no tienes el riesgo de lenguajes subjetivos. Normalmente los manuales de interpretación son muy difíciles de leer si no has practicado la técnica concreta. Por ejemplo, este libro de Chekhov, que yo lo tengo aquí todo lleno de anotaciones, es una maravilla. Lo que pasa es que, claro, si no has hecho nunca técnica Chekhov, te va a sonar a conspiranoico hablándote sobre los reptilianos. Luego, cuando lo desmenuzas un poco, cuando llevas tiempo ya haciendo la movida, te das cuenta de que en realidad todo lo que dice, cada palabra es súper práctica. Pero nunca empezaría a leer por este libro si quieres aprender a ser actor. Por eso este libro realmente pues no está en la lista. Pero this book no, es avesome, ¿vale? Además, lo explica de una manera muy clara. Es cierto que en algunos puntos va a ser denso, hay cosas que yo no entiendo, pues cuando se pone a hablar de las zonas cerebrales en las que se despiertan las neuronas espejo, pues yo como que me pierdo un poco, pero está escrito muy inteligentemente porque incluso en esos casos te hace una explicación sencilla. Además, en este libro no solo habla de actores, habla de espectadores y habla de algo muy interesante, que es la relación entre espectadores y actores. Es decir, que te vale tanto para entender a los actores como para entender a los espectadores, para entenderte a ti viendo una obra, y te vale para entender el hecho escénico en sí mismo. Es una maravilla. ¿Cómo analizar una obra de teatro? De José Luis García Barrientos. Este libro es básicamente el pilar de todo estudiante de teatrología o de teatro, especialmente de dramaturgia en habla hispana, porque básicamente es un manual para analizar una obra de teatro. La pega de este libro, que es muy denso, porque es un material muy académico y muy... Es un libro que yo nunca usaría para leerme en plan normal. De hecho, os digo ya que de cero que no me lo he leído entero, me he leído partes, pero sí es cierto que es muy importante porque es, primero, porque es un manual súper completo a nivel de este libro, pero sobre cómo analizar una obra de teatro, y de nuevo es algo que puedes usar como manual. Entonces es un libro que es muy interesante tenerlo en tu biblioteca. ¿Para qué usaría yo ese libro como autor? Por ejemplo, si hay cosas que no tengo muy claras sobre una escena, especialmente de teatro del absurdo o de algún tipo de dramaturgia que es muy especial, probablemente me cogería este libro y el otro y repasaría cosas y sacaría conclusiones. También os digo que esto depende de cada actor y si quieres analizarlo de una manera
deductiva. Hay muchísimas maneras de analizar un texto. Yo, por ejemplo, no soy de analizarlo deductiva, sino inductivamente. Pero bueno, sobre análisis deductivo e inductivo, esto yo creo que ya va para otros vídeos, ¿no? Decorado y tramoya de Javier López de Gureñu. Lo primero, hacer una mención especial a Freya Medrano, que es amiga mía escenógrafa, que me ha recomendado este libro para decirlo en el top. Y es un libro muy sencillito, lleno de dibujos, además, en el que te explica cuáles son las partes de un escenario y cómo funcionan. También hay tramoyistas, hay un equipo técnico, hay muchísima gente en un teatro en realidad, que también curran y ganan pasta, y eso la gente no lo sabe. Y son muy importantes porque, el telón se baja y se sube, pero no se baja y se sube solo. Pues en este libro te explican qué telones hay, cuántos hay, cómo se pueden poner, en función a qué se ponen y para qué se ponen, entre otras muchas cosas, como las partes de un escenario, por ejemplo. Y el último libro de todos, el diccionario ACAL de teatro. De nuevo, es un libro que es absurdo leérselo entero, ¿sabes? Porque es un diccionario. Pero está muy guay. Si tú tienes alguna duda de teatro, de algún término de teatro, lo vas a encontrar. ¿Que no sabes lo que es el teatro del absurdo? Pues busca teatro del absurdo. ¿Que no sabes lo que es la chácena? Pues busca lo que es la chácena. ¿Que no sabes qué es un personaje? Que no es una pregunta tan fácil, ¿eh? Pues lo puedes buscar ahí también y tienes respuestas. Es un libro de nuevo muy interesante para tener de consulta. Y hasta aquí los libros de hoy. Espero que os hayan gustado. Podéis comentarme qué libros os hayan gustado más y esas cosas. Pues en este vídeo he hablado principalmente de teatro en general, de actuación, de dramaturgia y de escenografía, que aunque solo he citado un libro, he hablado de escenografía. Pues a lo mejor os gustaría que hiciese algún top de alguna de esas 4 secciones más en particular, yo qué sé. Si tenéis alguna idea, me lo podéis comentar en los comentarios. Espero que lo encontréis útil. Todos estos libros son libros que podéis comprar ahora mismo, así que don't think que vayas a tener any problem. Oye, y si hay algún libro que creéis que se me haya olvidado meter y creéis que es importante, pues oye, bienvenido sea. ¡Taja! Si os ha gustado, dadle a me gusta, suscribíos y dadle a la campanita, porque así os llegan todos mis vídeos si le dais a la campanita. Y oye, si creéis que este vídeo le puede resultar útil a alguien, pues compartidlo, que además ayuda. Especialmente ahora que YouTube ha decidido cambiar el partner, pues por la movida que hubo con el tal Paul yo ya no veía un dron incentivo, pero vamos, probablemente después de esto siga haciendo este canal por amor al arte durante el próximo año y farther. Que no me importa, ¿no? Porque yo esto hago porque me apetece y porque tengo la necesidad de compartirlo con vosotros, como siempre os he dicho. Pero para la gente que vive ello, es una put de coj. Por cierto, sobre esto y aprovecho y os cuento. Sabéis que todos mis vídeos están subtitulados al inglés. Esto es algo que me lleva bastante tiempo y sobre todo es una cosa que me mina muchísima energía porque de verdad es súper aburrido subtitular. Es algo que no me gusta. Y en las analíticas de mis vídeos pues me estoy dando cuenta que la gente que no es hispanohablante que ve mi canal pues ronda entre el 15 y el 0%. Me estoy planteando mucho dejar de subtitular los vídeos al inglés. Voy a seguir haciéndolo durante los próximos 2 meses por si esta situación cambia o por si, yo que sé, alguien de habla inglesa o whatever encuentra mis vídeos y le apetece usarlos. Pero os adelanto que muy probablemente mis vídeos dejen de estar subtitulados. Es posible que esto nos interese lo más mínimo, pero bueno, yo os lo cuento porque soy mi audiencia, os debo decir las cosas que pasan en el canal y esto es una cosa tocha que nos pasa en el canal. Sobre todo tocha en el proceso creativo de los vídeos porque va a ser totalmente distinto. Y además, una cosa que va a ser más guay es que como no tengo que subtitular los vídeos, a lo mejor es posible que pueda hacer vídeos más cortos, más a menudo, hablando de otras cosas, sin tener que preocuparme de luego tener que subtitular. O sea que esto no es moco de pavo, esto se puede traducir en más contenido en el canal. Y después de esta chapa sobre YouTube y la madre que les hace pues que nos vemos en el próximo ensayo. Es que me llama mi compañero de piso. ¡Taihan! ¡Taihan! Did you tell me something?